La idea de estas clases es comenzar a trabajar con composición de movimientos, composiciones de movimientos, ya que conocemos las simetrías, la traslación y la rotación. Vamos a comenzar a ver qué pasa si mezclamos estos movimientos, ¿no? La composición, como hemos visto en algunos ejemplos de clases anteriores, ¿sí? Se trata justamente de eh, aplicar dos movimientos de manera consecutiva, ¿sí? Y ver qué movimiento resulta de esa aplicación de dos movimientos. Como sabemos que los movimientos tienen estructura de grupo, quiere decir que si nosotros componemos dos movimientos, obtendremos un nuevo movimiento. En esta clase lo vamos a hacer de manera intuitiva, es decir, vamos a hacer algunos ejercicios, a mostrar algunos ejercicios sin necesidad, digamos, de recurrir a cuestiones teóricas, pero sí vamos a anticipar algunas cuestiones que sí vamos a trabajar con un poco más de detalle en clases que sigan. Bueno, vamos a mirar algunos ejercicios. El primero de ellos lo que nos dice es que si tenemos un triángulo ABC y un eje E, de manera tal que ese eje interseccione el triángulo ABC solamente del punto C, hay que hallar el transformado de ABC mediante la composición de la traslación de vector AB con la simetría de eje E. En primer lugar vamos a generar la figura que tenemos acá, ¿sí? Entonces vamos a tomar un triángulo ABC cualquiera. Recordemos siempre tratar de tomar triángulos que no sean demasiado particulares, ¿no? Y vamos a mencionar entonces los nombres de cada uno de los vértices de este triángulo. Entonces acá tenemos el vértice A, acá el vértice B y el vértice C. Y lo que nos dice es que el eje que vamos a tomar, lo voy a dibujar en rojo el eje para que destacarlo, tiene que cortar al triángulo ABC en el punto C. ¿Sí? La intersección entre el eje y el triángulo ABC debe ser el punto C. Con lo cual, ¿no? Tiene que ser un eje que pase por C. Este es entonces el eje que llamamos E. Muy bien. Lo que nos piden entonces es calcular, ¿sí? O de alguna manera transformar este triángulo AB, ¿sí? En un nuevo triángulo mediante la transformación vamos a escribirlo en negro esto, ¿sí? Traslación de vector AB compuesta con la simetría de eje. Entonces recordemos que estos movimientos se leen de derecha a izquierda, la composición se hace al revés. Entonces tendríamos que primero aplicar la simetría de eje y luego la traslación. Recordemos que para aplicar la simetría axial necesitamos trazar rectas perpendiculares al eje, con lo cual tomando la escuadra va a ser lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Entonces vamos a aplicar nuestra simetría axial. Esto es, de esta manera vamos a trazar rectas perpendiculares al eje que pasen por A, por B y por C. La ventaja que tenemos en este caso, ¿sí? Es que el punto C, al estar sobre el eje, es unido, es decir, se transforma en sí mismo. Así que, ahí me pasé un poquito, vamos a trazar entonces una línea por acá. Acá no hay perpendicularidad. Lo ideal siempre es llevar esto con la regla, ¿no es cierto? Pero bueno, al no poder tener regla en forma virtual, lo hacemos de esta forma. De esta manera, bien, ahí está, tenemos el otro segmento acá. C se va a transformar en sí mismo, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es ampliar esas dimensiones que tenemos ahí. Vamos a ampliar entonces esta recta, ¿sí? Hacia el otro lado. Vamos a ampliar esta recta también hacia el otro lado y C se va a transformar en sí mismo, ¿sí? Con lo cual acá vamos a tener C', ¿no? C y C' van obviamente a coincidir. Muy bien, me quedó un poco grueso el trazo, así que
decíamos C y C' van a coincidir. Lo que vamos a hacer es transformar a en A' y a B en B' mediante la simetría, ¿sí? Recordemos que estamos haciendo acá la simetría de eje E. Muy bien, entonces vamos a tomar el compás para medir justamente la distancia que hay entre el punto A y el eje. Entonces nos vamos a parar en el eje, en la intersección entre el eje y esa recta, vamos a ajustar el compás hasta la medida de A y vamos a llevar esa medida al otro lado del eje, trazando entonces ahí un arquito de circunferencia. Ahí va a estar el punto A'. De nuevo vamos a repetir el procedimiento, pero para B. Sabemos que para C no va a ser necesario, ¿sí? Ya que C se transforma en sí mismo. Ajusto el compás tomando la medida desde el punto hasta B, ¿sí? Una vez que tengo ajustado el compás, lo llevo para el otro lado, obviamente sin mover la medida, y marco entonces ese arquito que me va a dar los puntos A' y B' que ya mismo voy a mencionar. Acá tenemos entonces A' y B'. Vamos a trazar el triángulo que obtenemos. En este caso sería A', B' y C'. Muy bien. Entonces acá obtuvimos el triángulo que corresponde a esa transformación. Y ahora vamos a hacer la traslación de vector AB, para lo cual necesitamos tomar la medida de AB. Pero recordemos, vamos a irnos un poquitito más abajo, recordemos, ¿no es cierto?, que el vector AB, ¿sí?, tengo que trasladar cada uno de los puntos obtenidos, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es nuevamente trazar rectas paralelas a AB. Lo ideal, por supuesto, es trabajar con la escuadra. La mejor manera de trabajar con la escuadra en este caso sería apoyar uno de los catetos de la escuadra en el segmento AB y apoyando una regla acá para dejar fijo eso, habría que llevar esto en forma perpendicular, ¿no es cierto?, hacia cada uno de los puntos, ¿sí? Como yo no tengo regla para hacerlo, o sea, yo no puedo apoyar una regla acá, lo voy a hacer de la mejor manera que se pueda. Ahí está. Si yo tomo el centro, ¿sí?, entonces así llevaría la escuadra perpendicularmente hasta C, hasta B y hasta A. Muy bien, voy a hacer esta transformación en un verde para que no moleste demasiado el dibujo. Entonces ahí está, trazamos una recta paralela al vector AB que pase por el punto C. Lo mismo vamos a hacer con B'. En realidad tendría que pasar por C', ¿no? Pero bueno, en este caso C' y C coinciden, ¿no? Lo mismo vamos a hacer con B' y lo mismo vamos a hacer con A'. Una vez que tenemos entonces esas rectas paralelas trazadas a cada uno de los puntos paralelas al vector AB, vamos a tomar la medida del vector AB. Fíjense que seguí la dirección AB desde A hacia B, porque recuerden que el vector es un segmento orientado, es decir, no va a ser lo mismo que vaya para arriba que vaya para abajo, digamos. Tiene que tener la misma dirección, que eso lo da el paralelismo, pero también el mismo sentido, es decir, apuntar en el mismo sentido desde A hasta B. Muy bien, vamos a tomar entonces el compás y tomando la medida del vector AB, es decir, voy a tomar el compás con la abertura de AB y esa medida la voy a llevar a cada uno de los segmentos que tracé acá. Muy bien, entonces tenemos acá, vamos a hacer el dibujo. Lo que es cómodo por ahí de esta situación, ¿no es cierto?, es que la medida que vamos a tomar es siempre la misma. Entonces ahí va a estar C', vamos a mover el compás acá, así que acá va a estar B', y vamos a mover el compás acá, y acá va a estar A', ¿sí? Muy bien, entonces, una vez que tenemos esto, en realidad no está en A', me confundí en los nombres, ¿no? Este sería en realidad C segunda,
Vamos a escribirlo antes de que C segunda, acá estaría B segunda y acá estaría A segunda. Entonces, ¿quién es el triángulo transformado? Ahora sí lo voy a mencionar acá. Tenemos C segunda, 1 con A segunda, 1 con B segunda y B segunda 1 con C segunda. Muy bien. Bueno, en definitiva lo que tenemos, ¿sí? A ver si más o menos me sale. El triángulo original es este que está acá, el triángulo que pinté en amarillo, y el triángulo transformado luego de de los dos movimientos aplicados es el triángulo que me quedó acá, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense que luego de aplicar una simetría y una traslación, ¿sí? Lo que tenemos es un cierto movimiento, después vamos a ver cuál, vamos a ver en qué se transforma una traslación por una simetría, ¿sí? Evidentemente, fíjense que la simetría es un movimiento inverso del plano, la simetría axial, y la traslación un movimiento directo. Acá lo que seguramente hemos hallado es un movimiento inverso del plano, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a hacer este mismo ejercicio en el GeoGebra para ver justamente esto que yo les estaba diciendo. En el ejercicio entonces nos habían planteado un triángulo. Yo voy a dibujar un triángulo cualquiera, ABC, con la tranquilidad que tengo de que en el GeoGebra puedo de repente modificar el dibujo sin ningún, digamos, deterioro de que después vuelva a pasar o pase algo, ¿sí? Y de hecho puedo analizar un montón de cosas con generalizaciones. Y lo que voy a hacer es tomar otro punto exterior y vamos a dibujar una recta que pase justamente por C. Está bien, vamos a ocultar ese punto que no me va a servir absolutamente para nada. Está bien, tenemos entonces la recta C. Ah, después sí me va a servir para moverlo. Bueno, vamos a mostrarlo entonces. Acá tenemos entonces la recta, que habíamos llamado recta E, ¿no? Que corta al triángulo en el punto C. Entonces le vamos a poner E para hacerla coincidir con lo que nosotros decíamos, ¿sí? Y el vector que tenemos que considerar es el vector AB, así que ya lo voy a dejar señalado, el vector AB. Perfecto, muy bien. Lo que vamos a hacer entonces es aplicarle a este objeto, le vamos a aplicar la simetría de eje y después la traslación del vector AB. Con lo cual, vamos a mover un poquitito esto, ¿sí? Vamos a hacer primero la simetría axial. Entonces tenemos que tomar esta figura y este eje y ahí obtenemos el primer triángulo, ¿sí? A', B', C'. Y ahora con la traslación vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar este triángulo y este vectorcito y ahí entonces me quedó el transformado, ¿sí? de esta figura. Así que este triángulo se transformó en este otro triángulo de acá. Muy bien. Algunas observaciones que podemos hacer. Bueno, primero vamos a mover esto para acá. Algunas observaciones que podemos hacer. Bueno, si nosotros vamos moviendo, por ejemplo, el punto este que estamos tomando, por supuesto las figuras, ustedes verán que no cambian la forma, ¿no es cierto? Los tres triángulos tienen la misma forma, ¿sí? El mismo tamaño. Ahora, lo que podemos ir viendo de todo esto, acá voy a mover un poquitito el eje, lo que podemos ir viendo de todo esto es que en todos los casos, ¿no es cierto? El triángulo este y el original y el transformado tienen una cierta correspondencia, ¿sí? Tenemos que después revisar cuál, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos coincidir el punto B con la recta, ¿sí? Va a pasar una cosa así, todo dependiendo del segmento del vector AB, ¿no es cierto? Y si no, bueno, sí o sí el punto C va a estar dentro de la recta. ¿Está bien? Si nosotros deformamos bien, o mejor dicho, tratamos de que el triángulo sea lo menos particular posible, nos vamos a ir dando cuenta de algunas cosas, ¿sí? Como por ejemplo que el sentido
no se mantiene en este caso, ¿no? Porque fíjense que si yo camino desde A hasta C, la parte interior del triángulo me queda de mano derecha, pero si yo camino desde A' hasta C', la parte interior del triángulo me queda de mano izquierda, ¿sí? Con lo cual es evidente que hay un movimiento que transforma ABC en A segunda, B segunda, C segunda, pero ese movimiento seguramente es un movimiento inverso, ¿está bien? Después veremos cuál es el que me transforma justamente el triángulo original en el triángulo final. Muy bien, bueno, de esta manera entonces finalizamos esta primera parte. Vamos a seguir haciendo algunos ejercicios más en la próxima clase.